Pero gran parte de lo que usted está viendo, lo que está viendo en Inglaterra, no es que se están infectando los que están vacunados, es que se están infectando los que no están vacunados todavía. No se colocaría ninguna dosis que no tenga garantizada la segunda dosis. Esa es una premisa del programa de vacunación. No hay estudios todavía que permitan decir con certeza que uno puede intercambiar vacunas aún de plataformas similares. Y todo en la vida es una balanza de riesgo-beneficio. El riesgo de no colocárselo supera, o el riesgo de sufrir COVID supera con creces los riesgos que están descritos hasta el momento colocarse la vacuna. Esta es una enfermedad durísima, esta es una enfermedad que cuando las cosas van mal, realmente es una enfermedad catastrófica. Y créannos que lo que hemos vivido en los distintos hospitales ha sido una guerra de una magnitud y de unas proporciones impensables, o sea, impensables. Entonces, señores, no pueden perder la oportunidad de ponerse la vacuna que tengan. Cualquier vacuna protege eso, y eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos estar vivos. Hola, bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por llegar tan puntuales. Este es el segundo round de Todo sobre vacunas contra COVID. Ya ha pasado algún tiempo desde el último evento de vacunas que hicimos y bueno, el día de hoy es un poco de actualización, de saber qué información hay nueva, qué dice la data, qué dicen los expertos y qué dice el panel, si las vacunas han sido efectivas, si han cumplido su promesa, si han reducido la enfermedad severa, las hospitalizaciones, las muertes y bueno, vamos para allá. Antes de seguir, quería invitarles porque vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales pedacitos de la sesión de hoy y de hecho de la sesión del viernes pasado que tuvimos sobre COVID prolongado a modo de aprendizaje. Entonces, bueno, los invitamos a seguirnos en @comtocapp en Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn para mantenerse al tanto. Y luego mencionar también que ComTalk es una plataforma de teleconsultas que funciona como un WhatsApp médico. Conectamos a médicos con pacientes y una de las consultas que ofrecemos es justamente vacunas contra COVID. Si tienes preguntas sobre tu caso específico, puedes hablar con un médico. Entonces nos puedes escribir y te coordinamos la consulta. Bien, ahora voy a presentar a la moderadora del panel, que es la doctora María Alejandra Torres Viera, que es médico hemato-oncólogo, es miembro de la Comisión COVID de la Clínica Santa Sofía en Caracas, Venezuela. También es vicepresidenta del Grupo de Enfermedades Linfoproliferativas Latinoamericano y directora de la Unidad Hematología Oncología 360. La doctora va a continuación a presentar al resto del panel que tenemos hoy. Muchísimas gracias de nuevo por venir. La circunstancia de cómo ha evolucionado la inmunización a nivel mundial y cómo son los números en los países que han logrado un índice más alto de inmunización y también qué está pasando con la inmunización de vacunas que nosotros tenemos en Venezuela, ¿no? Entonces, les voy a presentar el panel que es absolutamente de super lujo y que lo hemos llamado el super trabuco. Tengo el gustísimo de hablar de Alfonso Guzmán. El doctor Alfonso Guzmán, además de amigo, es médico internista e infectólogo de la Universidad Central de Venezuela y Alfonso en este momento está trabajando como jefe del Departamento de Infectología del Hospital del Carmen en la ciudad de Santiago de Chile, donde tiene una amplísima experiencia en el manejo de pacientes COVID con un número que desde el 2020 para acá es de más de 5.000 pacientes. Y eso, por supuesto, le da un background tremendamente importante en términos de experiencia, ¿no? El segundo caballero que voy a introducir es el doctor Santiago Bachi. Santiago es médico internista e infectólogo también de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un Research Fellow en Harvard University, pero además es médico del panel de la ONU, así como de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Trabaja como infectólogo en el Centro Médico de Caracas, pero por si fuera poco, además es articulista del Universal, de Tal Cual, de la revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, de Business Venezuela, de Contagium, de Medium.com y de la revista de ayuda al paciente oncológico de la Sociedad Anticancerosa. Y me toca entonces introducir al super pana Jaime Torres. Es médico infectólogo e internista de la Universidad Central de Venezuela y es jefe del Departamento de Infectología de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela, además de que es mi compañero querido de trabajo en la Clínica Santa Sofía.
y además es el tipo que tiene más habilidad para reconocer un caso o un grupo de casos y agruparlos en una maravillosa publicación. Por último, voy a presentar a mi hermanito, al doctor Carlos Torreviera. Carlos, de nuevo, también es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, pero su actividad como internista e infectólogo y con máster en salud pública la realiza entre la Universidad de Yale y de Harvard en Estados Unidos. Es consultante de infectología en el sur de Florida y es también profesor asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de Florida. Con este panel maravilloso, la dinámica de hoy va a ser entonces presentar cortamente, en 5 minutos, 5 o 7 láminas, la circunstancia evolutiva en términos de inmunización de países como Chile, doctor Alfonso Guzmán, Estados Unidos, Carlos Torres Viera, la circunstancia de Israel y del Reino Unido, el doctor Santiago Bachi, y por último, la circunstancia del mundo real de vacunas como Sputnik y las chinas, que todos decimos, con el doctor Jaime Torres. Y para iniciar, vamos a empezar entonces con la data americana con el doctor Carlos Torres Viera. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a Contoc por la invitación. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de cuál es la situación de Estados Unidos. Y para empezar recordemos cómo empezó todo en Estados Unidos. El primer caso de COVID diagnosticado en Estados Unidos fue el 15 de enero del 2021, eso fue reportado en el estado de Washington y ese efectivamente era un paciente que había regresado de China. En los actuales momentos, aproximadamente, números más, números menos, en los Estados Unidos se han confirmado unos 33 millones de infectados y aproximadamente entre 590.000 y 600.000 muertes. Aquí ven la curva y ven que nosotros tuvimos varias, si se quieren, olas. La ola de verano fue de agosto, fue la ola, por ejemplo, que más afectó mi zona en la Florida, pero vimos que después hubo unas olas dramáticas llegando en enero del 2021. Espera un minutico que no estamos viendo tu lámina. Ah, ¿no la están viendo? No. Entonces, como les decía, aquí la curva epidemiológica, nosotros tuvimos varias curvas, varias olas si se quiere, pero bueno, la más dramática fue la que hizo pico alrededor del 8 de enero del 2021 con entre 250.000 casos. Esto es el promedio, el averaje semanal, y de ahí en adelante hemos visto un descenso de más del 90% de los casos. Hasta hace 2 días fue alrededor de 23.000 personas ahora infectadas con COVID en un solo día en los Estados Unidos, lo cual ha sido dramático, ¿no? Entonces, no sé por qué no me... Ok, entonces la campaña de vacunación en los Estados Unidos, la primera vacunación ocurre el 21 de diciembre del 2021. El proceso de vacunación en los Estados Unidos fue un proceso estratificado basado en grupos de riesgo. El primer grupo que fue vacunado fueron los personal de salud. Posteriormente fueron vacunados pacientes de edad avanzada, sobre todo pacientes que estaban en ancianatos, etc. Hemos utilizado 3 tipos de vacunas en los Estados Unidos, fundamentalmente Pfizer y Moderna. Johnson & Johnson fue aprobada posteriormente y también se incorporado al sistema de vacunación norteamericano. La vacunación se administra por soporte federal, pero las decisiones en términos de cómo se administra la vacuna, cuáles son los grupos de riesgo que van a ser administrados primero o después, los sitios de vacunación, etcétera, etcétera. La distribución de la vacuna depende del gobierno estatal. No hay costo para el individuo, aunque obviamente hay un costo a nivel nacional. En los Estados Unidos se han administrado aproximadamente, se han distribuido 357 millones de vacunas más o menos. Han recibido por lo menos una dosis 163 millones de personas y totalmente vacunadas unas 130 millones de personas. En realidad estamos alrededor de, estos números fueron de hace 3 días, pero estamos alrededor de un 40% de personas completamente vacunadas y un 50% de personas que han recibido por lo menos una dosis de las vacunas que tienen 2 dosis por lo menos. Entonces, la población de los Estados Unidos, recordemos que es de 330 millones y los elegibles, porque recordemos que los niños no están elegibles todavía para la vacunación, es alrededor de 280 millones. Entonces, esto lo vemos también nuevamente, este es un cuadro del CDC del 24 de mayo, donde más o menos refleja efectivamente lo mismo, pero
podemos ver que, por ejemplo, en la población de mayores de 65 años, ya el 85% ha recibido por lo menos una dosis y han sido totalmente vacunados el 74% de la población mayor de 65 años, lo cual es bastante importante. Los números son un poco más pequeños, obviamente, cuando bajamos en edad, porque eso fue producto de la estratificación de vacunas. En términos de cuál vacunas han sido usadas, un poco más del 50% de las vacunas utilizadas para el sistema de vacunación norteamericano ha sido Pfizer, seguido por Moderna muy cerca con un 42% más o menos. Johnson Johnson está alrededor de un 4%. De hecho, Johnson Johnson, para el momento en que se hizo la paralización de Johnson Johnson por investigación, estaba alrededor del 10% y ha bajado un poco ya a un 5%, ¿no? A un 4%. Y esto de no identidad es simplemente errores de clasificación, o sea, es cualquiera de las 3 vacunas anteriores, pero esos errores de clasificación es ese grupo que no tiene identidad, pero aquí no se administra ninguna otra vacuna. En el caso de las dosis administradas, como estamos viendo, la campaña de vacunación empezó lentamente, después se aceleró. Nosotros llegamos a tener en abril de 13 alrededor de unos 3 millones de vacunas. Esto nuevamente es promedio semanal, pero incluso hubo días en que llegamos a 4 millones de vacunas administradas en un solo día. Pero desde entonces hemos estado descendiendo en vacunación y para mayo del 28 estamos en un promedio de 1.5 millones de personas vacunadas por día. Aquí vemos un gráfico con respecto a la data de los Estados Unidos cuando empezó la vacunación. Empieza diciembre 21, ustedes ven que todavía había un proceso de ascenso y luego empieza a descender tempranamente, ya en enero empieza a descender. Sin embargo, uno puede decir que ese descenso que empieza en enero no se corresponde totalmente atribuirlo a la vacuna, porque en enero el número de vacunados no llegaba al 1%. Entonces, ¿por qué desciende esa curva epidemiológica entonces? Bueno, obviamente ahora sí podemos decir que hay un componente de la vacuna importante. También sabemos que en los Estados Unidos ha habido una infección o una epidemia importante, como lo ven en la curva. Entonces, obviamente hay pacientes que han adquirido cierta inmunidad natural. Yo creo que ha ayudado en los actuales momentos a la bajada de la curva también la finalización de la temporada invernal, a pesar de que se ha hecho mucha discusión sobre si realmente las temperaturas o las temporadas, por decirlo así, influyen o no en esto. Yo sí creo que pudiera haber tenido también un efecto, y obviamente algo muy importante en esto ha sido, sin lugar a duda, como lo ha demostrado en otros países, las medidas de salud pública de distanciamiento social, uso de mascarillas, etc. Entonces, realmente cuando uno ve esta curva, uno dice, bueno, esto está muy bien, esto está andando muy bien en los Estados Unidos, y realmente eso se siente en el ánimo aquí en los Estados Unidos, etc. Sin embargo, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para el futuro, y con estas diapositivas concluyo. El primer punto es que el descenso dramático en el número de vacunaciones por día, y esto no es un descenso porque no haya vacunas. Como ya vieron ahí, nosotros tenemos distribuidas más vacunas que la total de la población de los Estados Unidos en los actuales momentos. Esto se debe a que básicamente hemos vacunado todo aquel que ha estado dispuesto a vacunarse, y ahora nos encontramos tratando de convencer a un grupo importante de ciudadanos que todavía no están convencidos ahorita de los beneficios de la vacunación. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta cuando uno tiene estas campañas de vacunación, indudablemente es importante también aquí en los Estados Unidos, es tratar de evitar las desigualdades. Vemos esta gráfica, por ejemplo, de la distribución racial de vacunación en de los casos de COVID en el distrito de Washington, D.C., y vemos que la gran mayoría de los casos es de población afroamericana, mientras que la de la población blanca ha disminuido. Y cuando uno ve las datas de vacunación, también se corresponden con que la data de vacunación ha sido más eficiente o ha sido más aceptada, si se quiere, en la población blanca que en la población negra, por diversas razones. El otro punto, entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir nosotros en descenso o vamos a ascender nuevamente en algún momento? Simplemente les traigo esta gráfica para señalar que quizás, a pesar de los beneficios de la vacunación en los Estados Unidos, todavía tenemos que tener prudencia. Yo creo que todavía estamos en un muy buen camino, pero no lo hemos completado. Aquí vemos simplemente que los brotes se superponen, y que cuando uno ve un descenso en el número de los casos,
pudiera ser que todavía por unas cuantas semanas está empezando a ascender otro brote, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vemos esto, y es el efecto de las variantes. Esta data no es de Estados Unidos, pero me sirve para ilustrar lo que podría pasar en los Estados Unidos en los actuales momentos, en el futuro cercano, de no lograr una vacunación más efectiva. Esta data es de Inglaterra, y en Inglaterra están viendo un ascenso en el número de casos, y eso relacionado con esta variante hindú, que la data sugiere que es incluso más transmisible que la propia variante inglesa. Este ascenso no es porque las vacunas estén fallando, este ascenso es porque todavía hay una parte de población significativa de pacientes que no están vacunados, y esa población significativa también se encuentra en los Estados Unidos. Como les dije, 50% con por lo menos una vacuna, quiere decir que hay un poco más probablemente de algunos que están inmunizados por enfermedad natural, pero hay un número significativo que no tiene inmunidad. Y lo estamos viendo acá. Esto es cómo se está empezando a distribuir la variante de hindú, y vemos cómo en la India obviamente está llegando ya a su pico, pero en UK, en Inglaterra, está aumentando, y en los Estados Unidos está empezando a aumentar como variante importante. Esta última gráfica señala que las variantes importantes, las variantes, ambas están siendo controladas. Principal en los Estados Unidos actualmente es la variante inglesa, la B117. Sin embargo, lo que es importante de estos gráficos es esa línea morada que está abajo, y que ustedes ven que la línea tiende a tener una verticalidad más pronunciada que las otras curvas. Eso quiere decir que esa variante está aumentando en frecuencia con respecto a las otras variantes. Eso pudiera ser simplemente algo natural, pero preocupa, dada la data de Inglaterra, que esta variante pudiera darnos problemas a futuro si no nos terminamos de vacunar. Entonces ahí está, ahí dejo mi participación, y espero por preguntas. Ok, Carlos, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para después de que finalicemos. Entonces vamos a invitar al doctor Santiago Bachi para que comparta pantalla y nos dé un poco el resumen de la data del Reino Unido y de Israel. Buenas tardes, gracias por la invitación, estar con amigos tan queridos y con el nivel profesional que tienen todos ellos. Entonces vamos a tratar también en poco tiempo, en 5 láminas, dar una idea de cómo se ha desarrollado la vacunación en 2 países que prácticamente son, junto con Chile y Estados Unidos, los países ejemplos en el mundo de la evolución de la vacunación en el mundo real. ¿Qué queremos decir en el mundo real? Bueno, sabíamos que en la fase 3 todas estas vacunas que están aprobadas por la OMS tenían un porcentaje importante de efectividad, inclusive la RNA mensajero por encima del 90%. Pero se tenían que probar en el tiempo y en las zonas de cada programa nacional de vacunación. Y esto es lo que yo le voy a mostrar, lo que ha pasado en el Reino Unido y en Israel. Por eso lo llaman en el mundo real, ¿no? Fíjense que solo los Emiratos y Bahrein, que son los Emiratos donde está Dubái, y Bahrein, un pequeño archipiélago en el Golfo Pérsico, están al nivel de Israel, Reino Unido, Chile y los Estados Unidos, que son los líderes en vacunas cumplidas por cada 100 personas. El Public Health England es motivo de orgullo en Inglaterra como una administración de salud exitosa. Y estos datos que yo les voy a mostrar hasta la semana 20, ellos lo llaman jabs, que se pronuncia como terminando con Z, que son las inyecciones en los brazos de los ingleses, ¿no? Y este programa en el Reino Unido ha sido denominado el programa pionero, el más grande y exitoso en la historia de los Institutos Nacionales de Salud de Inglaterra, con el esfuerzo de tratar de en poco tiempo, que son 6-7 meses, vacunar a esta gran cantidad de población, ¿no? Ellos se manejaron con 3 vacunas. Recuerdan que Inglaterra fue el primer país que se vacunó con la vacuna Pfizer, que el 9 de noviembre se presentaron los datos de una efectividad por encima del 90%, y el 9 de diciembre se vacunó la primera persona de 90 años. Y típicamente la segunda fue un inglés que se llamaba William Shakespeare. Por cierto, murió la semana pasada de motivos no relacionados con el COVID. Pero en Oxford Seneca se empezó el 4 de enero y Moderna el 7 de abril. Casi todas las vacunas, el 58% de las vacunas en el Reino Unido corresponden a Oxford AstraZeneca.
Y fíjense que ellos empezaron con las personas de más de 80 años y el trabajador de salud. Después bajaron a 70 años o más, en febrero a 60 años o más, en marzo más de 50 años, y ahorita están los que tienen 30 años o más, ya lo están llamando a vacunarse. Ellos trataron de estudiar cuál era la efectividad de la vacuna en todos estos resultados, que es transmisión, infección, ya sea sintomática o asintomática, en hospitalización y muerte. Ellos, la conclusión de ellos empieza con una sola dosis. Ellos dicen que una sola dosis tiene una eficacia entre el 55 y el 70% contra la enfermedad sintomática, y que tiene niveles más altos de protección cuando se suma una segunda dosis que llega hasta el 88%. Ellos miden eso al 7º día de haber colocado la segunda dosis, ¿no? Esta alta protección incluye enfermedades graves, hospitalización y muerte, que es lo que busca más un sistema de salud para que no sobrecargue los hospitales. Además, hay evidencia de que varios estudios de que las vacunas también son efectivas para proteger la transmisión, que es una cosa que siempre se pensaba, que si el vacunado no presentaba la infección, podría transmitirla. Esta protección no es del 100%, pero es por encima del 60-70%, que también ayuda a parar la transmisión en la comunidad. Fíjense que el impacto poblacional, el 70% de los adultos ya tiene para el 23 de mayo una primera dosis y el 43% una segunda dosis. Y una cosa importante de los ingleses, que es interesante cuando ellos evalúan la seguridad de la vacuna. Acuérdense, la seguridad de vacunas puede ser en forma pasiva o activa. Ellos lo hacen en forma activa. Ellos tienen un yellow card, o sea, una tarjeta amarilla, que ya existía para otros medicamentos, que ellos desde su celular pueden reportar cualquier efecto secundario, y eso va a un sistema computarizado. Pfizer también tiene otro sistema, y juntan la data para ver en forma activa cuáles son los efectos secundarios. El Reino Unido, fíjense, se ha comprometido a ofrecer una vacuna a todos los adultos antes de finales de julio, algo parecido a Estados Unidos, que dijo para el 4 de julio por lo menos iba a tener 70-80%. Esto es un gran esfuerzo logístico, tanto como que en Europa, que ha sido un poco rezagada, un periódico alemán decía que Leave Britain be beneiden you. Yo no hablo alemán, pero ahí lo que dice es que británicos los envidiamos, el despliegue que ha tenido el sistema en Reino Unido. Esta diapositiva simplemente para demostrar la línea azul es la disminución por día de la mortalidad, y la línea anaranjada es la mortalidad esperable de otras causas normalmente en un país. Fíjense que hay una diferencia o hay una disminución en la causa en los pacientes vacunados en la mortalidad. Esto, lo que quiero que vean es el color verde, que a la izquierda estaba vacuna Pfizer, a la derecha Oxford Seneca, y fíjense, para enfermedad sintomática, los dos están por encima, hasta el 70%, hospitalización, una efectividad del 85% para las dos. Eso tiene un alto nivel de confidencia, y para la mortalidad llegan los dos hasta un 80% de efectividad para la mortalidad. Transmisión también, como les dije, ellos, o casos secundarios, estima que puede llegar hasta 50% o más. Esta es la última diapositiva del Reino Unido, simplemente para ver, estos son por semanas de vacunación. Fíjense qué tan efectivos fueron ellos en vacunar cada década. Fíjense, de arriba hacia abajo, 80, 75, 70, y ellos, los mayores de 80 y 75, rápidamente empezaron desde el principio y lograron vacunar eso en un par de meses, ¿no? Esto es un ejemplo en el mundo de lo que un sistema centralizado de salud puede hacer si se organiza. Hablando de Israel, esto es un artículo que salió el 15 de mayo en la revista The Lancet, y lo pueden buscar porque esto resume el mundo real o el desempeño del programa de vacunación en Israel. Y ellos básicamente encontraron que con 2 dosis de la vacuna Pfizer, ellos manejaron sobre todo Pfizer. Hay otras vacunas, pero esto sí, ellos hicieron un encargo especial de Pfizer, y Pfizer también, en forma muy inteligente, usó a Israel como el ejemplo, como tiene también un sistema de salud centralizado, de cómo una vacuna podría modificar todos estos parámetros de hospitalización, y muerte e infección. Entonces demostraron que fueron altamente efectivas, incluso en adultos mayores, contra infecciones de SARS-CoV-2 confirmadas por laboratorio, infecciones sintomáticas, enfermedades graves y muertes, aún con la variante B117, que es la variante inglesa, ¿no? Hay factores que contribuyen a la rápida distribución que hubo en Israel. Por ejemplo, la población de Israel es más joven que el promedio,
de otros países desarrollados, solo un 12% de la población es mayor de 65 años, y el sistema de salud es centralizado. Además que Israel tiene una pequeña área terrestre y también una población de 9.3 millones. Todo esto sirvió como de modelo de Pfizer para hacer un estudio y demostrar que estos fueron espectaculares los hallazgos, fueron superiores a los del Reino Unido por encima del 90% en todos los parámetros que se evaluaron de los que comentamos. Fíjense esto para decir que ellos empezaron la vacunación el 19 de diciembre y fueron rápidamente vacunando personal de salud, personal que atendía a las casas hogares y pacientes de más de 70 y 80 años. Fíjense que ellos tardaron en ver una disminución de la mortalidad y fue hasta a mediados de enero que empezaron a ver que esa mortalidad en mayores de 60 años empezaba a bajar. Sin embargo, cuando la mortalidad de mayores de 60 años empezara a bajar, la mortalidad en menos de 60 años empezó a subir, y eso fue algo que observaron ellos, que empezaron a hospitalizarse y a fallecer personas más jóvenes de lo que se veían en los 2 meses anteriores. Bueno, hasta aquí yo llego para las preguntas y para hacer lo más breve posible. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Excelente, excelente. Vamos entonces a continuar con Alfonso. Alfonso, para compartir pantalla con la data de Chile. Buenas noches a todos, buenas madrugadas a los que están del otro lado del mundo. Gracias a Comtoc, gracias María Alejandra y gracias a ese panel tan espectacular. Lo primero que está clarísimo hoy es que los médicos no sabemos contar. Las 5 láminas de ninguno son 5 y las mías tampoco. Pero bueno, perdónennos, yo voy a ser muy rapidito y les voy a tratar de explicar la otra cara de la moneda, porque la situación de Chile es bien curiosa. Tenemos una altísima vacunación, pero una altísima tasa de infección. Y yo tengo que tratar de explicar si esto es por falla de vacuna o no. Bueno, estos son los datos de mi hospital. Ya son 6.781 pacientes que hemos atendido en el hospital, una barbaridad, pero bueno, no importa. Vean aquí lo que es la vacunación en Chile. Voy a tratar de ser muy cortico para que podamos todos después discutir. 10 millones de primeras dosis, 18 millones de dosis administradas y ya al menos 10 millones de personas con una primera dosis. 7 millones ya completaron su esquema completo. Eso es el 51% de la población objetivo a vacunar y el 66% tiene al menos una dosis. Si vemos por grupo etario, la campaña de vacunación comenzó con las personas mayores de 80 años y se ha ido bajando progresivamente, lo cual pudiera haber sido una estrategia equivocada en vista de lo que les vamos a presentar ahora, pero vean cómo de 80, 70, 60, incluso 50 años, más del 80% en todo ese grupo etario tiene esquema de vacunación completo, es decir, 2 dosis cumplidas. Ya entre 40 y 49 años, bueno, cerca del 50% y de 18 a 39 años, el 27%. Se estima que para finales de junio va a haberse alcanzado de esta población objetiva a vacunar de 15.200.000 personas, un 80% con las 2 dosis. Pero eso va a depender un poco del estímulo a la vacunación y de eso también podemos hablar al final. Bueno, esto es cómo avanzó la campaña de vacunación que empieza masivamente a principios de febrero, finales de enero, y cómo creció de una manera realmente envidiable. ¿Cómo se ha hecho la vacunación? Pfizer, 3.169.000 dosis, Sinovac, 14 millones y más de 14 millones y medio, y AstraZeneca, que recientemente entró, 160.200 dosis. Ahora, no deja de llamar la atención estos números con esto que van a ver ahora. Este es el número de casos confirmados día a día en Chile. Y vean cómo, a pesar de esa campaña de vacunación tan exitosa, cada día hay más casos. Esta es la primera ola de marzo del año pasado. Bueno, obviamente no es comparable, pero cada día hay más contagios. Y esto hay que tratar de darle una explicación, porque este número, eventualmente mal visto, puede ser un desestímulo a distintas vacunas.
Esta es la tasa de positividad de exámenes realizados. Yo se las quise poner solamente porque lo importante para controlar una pandemia, porque la vacunación no es más que una estrategia adicional en el control de la pandemia, es identificar precozmente a los casos, es decir, testear, trazabilidad, aislamiento y todas las medidas de protección personal adicional, y ahí suma la vacuna. Uno puede controlar una pandemia si la tasa de positividad de los exámenes está por debajo del 3%. Es decir, Chile en este momento tiene una tasa de positividad que está alrededor del 12%. Estamos muy lejos de ese control. Y 3% lo que nos va a decir es, señores, si usted está haciendo una tasa de positividad, independientemente de que tenga muchísimos casos, al menos usted los está identificando y va a poder fácilmente aislarlos. Pero bueno, eso es un número. Ahora vean el número de pacientes en camas críticas, porque dijimos, bueno, la vacuna a lo mejor no previene los casos, pero debe prevenir los casos severos. Esta fue la primera ola, los casos en ventilación mecánica y las camas de ventilación mecánica disponibles. Esto es mayo, junio, pico máximo de la primera ola. Y vean cómo para este segundo pico hubo que aumentar las camas, más de 1.200 camas que en la primera ola, y aún así el sistema está a punto de colapso. Esta es la región metropolitana, es más o menos lo mismo. La barra roja son los casos de COVID, la azul son, porque además evidentemente los otros pacientes siguen atendiéndose, ha aumentado el número de pacientes no COVID que están hospitalizados en cuidados intensivos. Y este verdecito pequeñito el número de camas disponibles, que para el día de hoy, para Santiago, de 2.500 camas solo había 60 disponibles. O sea que la situación de la vacuna es bastante compleja. Aquí tienen qué ha pasado en esta segunda ola. Esta es una foto del día de ayer también. 3.000 en pacientes críticos hospitalizados en este momento en Chile hay 4.400 y alrededor de 3.100 pacientes que están en camas básicas o medias. Ahora veamos qué pasó con la vacuna. La vacunación, como les dije, comienza aquí a principios de febrero. La ola comienza más o menos en marzo, cuando la gente está regresando de vacaciones y se está incorporando a sus actividades y cuando de alguna manera comienza a bajar un poco la temperatura. Pero vean cuál era la foto cuando comenzó esta segunda ola, vean las edades de los pacientes y aquí tenemos que más del 60% de los casos eran pacientes mayores de 60 años y el 40% estaba distribuido en menores de 60 años. Ahora veamos qué está pasando hoy en día en los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos y ventilados. Vean cómo más del 65 o 66% de los casos, casi 68, son menores de 60 años. Vean qué impresionante este número, porque es realmente preocupante. 634 jóvenes menores de 39 años están en ventilación mecánica en este momento, el día de hoy. Bueno, aquí está el 68% y aquí abajo el 32%. ¿Qué pasó? Bueno, en marzo se alcanza un nivel de vacunación correcta para esas poblaciones, sin embargo, las otras vienen un poco más rezagadas. Pero pareciera que los que habían alcanzado primero su vacunación tuvieron un descenso mucho más lento que lo observado en donde se usaron otras vacunas, pero un descenso progresivo. Y esto es un poco el mismo dato, y estos son datos de mi hospital, de pacientes ventilados día a día. Vean cómo la edad promedio de pacientes ventilados, que cuando comenzó esta ola era 60 años, ahora está en 53, pero si comparamos eso con lo que ocurrió en junio, julio del año pasado, de mayo a julio, era 66 años, es decir, 13 años menos de edad promedio de los pacientes ventilados. Esto es más o menos lo mismo, no importa cuántas camas UCI van quedando libres al día y lo que pasó parecía que veníamos finalmente de que bajando nuevamente vamos hacia arriba. Pero hay sugerencias que dicen que la vacuna ha funcionado. Vean lo que fue la primera ola. Estas son las semanas epidemiológicas de la 17 a la 25 del año 2020. Como la carga de enfermedad, lo cual está dado por los colores más oscuros, se concentraba fundamentalmente en esta población y ahora, para esta segunda ola, la carga mayor de enfermedad está aquí, como lo acabamos de ver, en la población que está por debajo de 60 años. Este estudio que presentaron a mediados de abril, lo que hizo fue evaluar
cómo se comportaba la vacunación en el mundo real. Y estas fueron las conclusiones finales, ¿no? La vacuna CoronaVac, porque esta es la que nos está cuestionando, como ya vimos, en más del 85% de las dosis puestas han sido de CoronaVac. Disminuía COVID sintomático en 67%, pero en asintomáticos y levemente sintomáticos eso parecería ser menor, pero hospitalización, ingreso a UCI y muertes en estos números. Hay datos nuevos de Uruguay que parecerían ser mejores para disminución de ingreso a UCI y mortalidad. Lo que quiero resaltar es que a pesar de esa alta vacunación tenemos una altísima ocupación hospitalaria y un aumento muy significativo de los casos. Y al final les voy a tratar de dar una explicación a esto, pero estas son las cosas que ha demostrado la vacunación en las personas que han cumplido vacunación. Estos son los números estimados de ingreso a una unidad de cuidados intensivos por grupo etario para el COVID, y estos son datos que uno puede encontrar en la literatura. Después de la primera dosis de CoronaVac, vean que la posibilidad o la disminución de ese riesgo es realmente muy baja. Es de 17% bajó a 13%, pero con la segunda dosis, ya aquí en las poblaciones más jóvenes, la disminución de riesgo de ingreso a UCI es muy significativa, mayor al 90%, y en las poblaciones de edad más avanzada, bueno, aquí la tienen, por encima del 95%. Estos datos fueron presentados el día sábado, y la verdad es que son alentadores, pero no se entiende muy bien por qué ese aumento tan significativo. Y vamos a dejarlo para la discusión para no extenderme. Está claro que no todas las vacunas son iguales y que por lo tanto las estrategias que uno tiene que hacer son en base a la vacuna que tiene. ¿Qué pasa si una vacuna solo previene transmisión en el 40% de los casos? Es decir, independientemente de que los vacunados no se enfermen, y yo tengo un porcentaje de la población vacunado bajo, que ese porcentaje vacunado va a enfermar a los no vacunados, y eso yo creo que es lo que estamos viendo, pero ya lo voy a dejar abierto para la discusión para no extenderme más. Voy a dejar de compartirles para que Jaime nos termine de explicar algunas cosas. Gracias, Alfonso, mil gracias. Jaime, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Pareciera que el único de los panelistas que realmente le tiene miedo a la doctora Torres soy yo, porque sí me limité en el número de diapositivas que voy a utilizar, un poco aterrado de su respuesta si no lo hacía. Mi De látigo. todos modos, vamos a tratar de compartir la pantalla. Okay. Básicamente, me corresponde un poco revisar la información disponible sobre dos vacunas específicamente, que son las que estamos utilizando en Venezuela en este momento, que es la vacuna Sputnik V y la vacuna de Sinopharm, que es digamos, la vacuna de virus atenuado, inactivado, de virus entero inactivado, que se está utilizando como alternativa en Venezuela en menores de 60 años. Uno de los problemas que tenemos cuando se analiza, la primera pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Y quizás la respuesta es la que se ha repetido en forma reiterada por todos los expertos, que es la mejor vacuna es la que usted tiene puesta en su brazo. Y vamos a ver un poco las razones de esta respuesta. Estamos sometidos a un bombardeo de información que lamentablemente tiene mucho que ver con notas de prensa, con información disponible en Internet y en mucho grado de información sólida, de información científica que permita a uno realmente tomar decisiones o hacer recomendaciones basadas en evidencia y en datos sólidos. Este es un problema importante. Y además estamos también en el medio de lo que todo el mundo conoce como la geopolítica de las vacunas y el nacionalismo de las vacunas. O sea, algunas de las vacunas tienen identidades nacionales. Son vacunas producidas por ciertos países y obviamente cuentan con los respaldos importantes de los gobiernos de esos países en algunos casos. Y además eso ya envicia un poco la información que se dispone, la forma en que se presenta e incluso las decisiones que se toman en la práctica en muchas partes del mundo. Y cuando decíamos que es difícil decir cuál vacuna es mejor que la
cuando se evalúa la eficacia de las vacunas, lo que estamos realmente evaluando es cuál es el porcentaje de incidencia, o sea, el número de casos que ocurre en un momento dado, en una población específica, escogida, comparando un grupo no vacunado versus un grupo vacunado. Eso es lo que se hace en todos los estudios fase 3 para todas las vacunas que se registran a nivel comercial. Esta evaluación se hace en condiciones óptimas. Se excluyen pacientes que pueden tener problemas para la respuesta, se excluyen muchas veces las edades límites, se excluyen comorbilidades, etcétera. De manera que es como la situación ideal para uno evaluar la posible efectividad de la vacuna, lo que no necesariamente refleja lo que ocurre en la vida real. En la vida real vamos a vacunar gente de todas las condiciones sociales, con comorbilidades diversas, con origen étnico distinto, etcétera, y en situaciones donde el manejo de las vacunas no necesariamente es el mejor, en algunos casos, la preservación de las mismas, etcétera, todo lo cual influye en los resultados que podemos tener. Y por eso se hace esa distinción entre lo que es la eficacia de la vacuna y lo que es la eficiencia de las vacunas, que sería un poco el resultado del impacto de estas vacunas en la vida. Cuando decía entonces que la eficacia, que es la información que más se maneja a nivel sobre todo de la prensa e incluso a nivel de muchas publicaciones, lo que estamos hablando entonces es cuál fue la disminución porcentual en el número de casos que hubo entre un grupo, una cohorte, o sea, un grupo de individuos que no fue vacunado y versus un grupo vacunado en un periodo de observación determinado, y vamos a medir o el desarrollo de enfermedad o el desarrollo de inmunidad, dependiendo de qué es cómo se diseñó el estudio y lo que se quiere buscar. En términos prácticos, cuando uno dice que una vacuna tiene una eficacia del 90%, no está diciendo que si 100 personas se vacunan, 90 no se van a infectar y 10 sí se van a infectar. En absoluto, eso no es lo que se quiere decir. Lo que se está diciendo es que si en el grupo no vacunado se infectó el 1% de las personas en el periodo de observación que se tuvo de 2, 3 o 6 meses o lo que sea, en el grupo vacunado apenas se infectó el 0,1% de los que se vacunaron. Eso es lo que está diciendo. No nos está diciendo entonces que se van a infectar 90%, pero se van a infectar 10% y se va a quedar protegido el 90%. Y ese concepto es importante, porque cuando uno ve una figura que diga una eficacia vacunal del 90%, se está imaginando que lo que tiene es una protección extremadamente alta en comparación con una vacuna que pudiera tener una efectividad de, digamos, el 70%. El otro aspecto importante a destacar es que cuando no hay manera de hacer comparaciones de efectividad de las vacunas, porque se hicieron evaluaciones en todas ellas en situaciones distintas, epidemiológicamente, en algunos casos cuando la epidemia o la pandemia estaba en niveles muy estables, en otros cuando la pandemia estaba en la fase logarítmica de ascenso, porque no se tratan de poblaciones iguales, porque no se hizo en momentos similares, de manera que la única manera en que uno pudiera comparar la efectividad de dos vacunas, o la eficacia, perdón, de dos vacunas, sería haciéndolo al mismo tiempo, en el mismo tipo de población y en las mismas circunstancias epidemiológicas, cosa que en la práctica no es posible hacer. Entonces no se puede extrapolar y no se puede hacer esas comparaciones solamente basadas en las cifras de eficacia que se publican o que se difunden a nivel de la prensa. Lo importante es que hay otra manera también de ver cuál es la efectividad o el impacto de una vacuna, que es medir cuál es la reducción del riesgo absoluto. Con la medición de la eficacia de la vacuna, estamos midiendo la reducción del riesgo relativo, como decía. ¿Qué porcentaje se redujo del número del que se observó en los pacientes no vacunados con respecto a los pacientes vacunados? Pero no nos está diciendo cuál es el número absoluto de personas que se protegieron o que se beneficiaron de esta intervención. Y además esta reducción en el riesgo absoluto también nos permite estimar el número de personas que requerimos vacunar para lograr prevenir un caso de la enfermedad.
en el caso de evaluación de una vacuna. Y esto vamos a verlo cómo se come, como decimos en Venezuela, en la práctica. Bueno, por ejemplo, si tenemos una vacuna como la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer se evidenció en los estudios de fase 3 una eficacia que estaba alrededor de un 95%, cifra redondeada. La vacuna de Moderna mostró una eficacia cercana al 90%, también en cifras redondeadas. La vacuna Sputnik alrededor de 91%. Y la vacuna de Johnson & Johnson alrededor de 69-70%, para hacerlo un poco también fácil de recordar. Sin embargo, uno puede decir en base a estas cifras, bueno, es que esta vacuna es mucho mejor que la otra. Una vacuna como la de Pfizer, que tiene una efectividad o una eficacia del 95%, debe ser mucho más segura para mí, más protectora que una vacuna como la de Johnson & Johnson, que tuvo una eficacia del 70%. Pero cuando vemos cuál es el número necesario de personas de ese grupo que se puso y que se evaluó en ese momento, que debía haber sido vacunado para prevenir un caso de la enfermedad, encontramos que en el caso de la vacuna Moderna necesitamos vacunar 76 personas para prevenir un solo caso de COVID. En el caso de la vacuna AstraZeneca, 78 personas. Para la de Sputnik, 80 personas. Para la de Johnson & Johnson, 84 personas. Y para la de Pfizer, 117 personas. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo una vacuna que tiene una eficacia mucho mayor va a tener uno que vacunar a más gente para prevenir un caso de la enfermedad? Y como dice un poco el subtítulo, el diablo está en los detalles. O sea, cuando uno mide la reducción del riesgo absoluto, va a estar muy influida por cuál fue el riesgo real que tuvo esa población o que tiene esa población de ser infectado. En el caso de la vacuna de Pfizer, cuando se hizo la evaluación, el riesgo de infección para los individuos estudiados, que se mide por la tasa de infección de los que recibieron placebo, fue de 0.9%. Pero cuando, el riesgo real de infección que tenían los pacientes cuando se estudiaron para la vacuna de Moderna fue de 1.8, el doble. O sea, había mucho más chance de infectarse en esa evaluación que se hizo para la de Johnson & Johnson, para la Moderna, perdón, que para la de Pfizer. Y si es el caso de la vacuna AstraZeneca, fue un poquito más alta todavía, de 1.9%. Si el riesgo de infección es mayor, el número de individuos que necesito vacunar para prevenir un caso es menor, porque el impacto de la vacuna, el efecto de la vacuna, aunque la disminución del riesgo relativo sea un poco menor, va a ser más importante. Entonces, todas esas son cosas que uno tiene que tener clara cuando uno tiene que dar una recomendación o cuando la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Bueno, como decía al comienzo, la mejor vacuna es la que se colocó, porque todas ellas tienen sus limitaciones, sus ventajas y no pueden ser comparadas en forma justa si no se toman toda esa serie de precauciones que mencionaba anteriormente. No tenemos, el otro problema importante con las dos vacunas que me toca comentar es que tenemos una situación donde están incursionando en una escala mundial países y compañías productoras de vacunas que no estaban programadas originalmente ni tenían experiencia en trabajar en escala mundial versus gigantes farmacéuticos que sí tienen una gran experiencia, además tienen una gran producción de productos de vacunas y que además conocen al dedillo todas las reglas de juego de cómo se registra una vacuna a nivel internacional, etc. Entonces eso hace ya que haya una disparidad importante en el manejo de la información de algunas de las vacunas, como la vacuna Sputnik, en el caso de la vacuna rusa, y el caso de la vacuna de Sinopharm, que son vacunas entonces que son producidas por laboratorios que estaban concebidos a una escala nacional por mucho tiempo. La vacuna Sputnik es producida, como decía, por el laboratorio Gamaleya. El laboratorio Gamaleya no es un laboratorio improvisado, por cierto. Es un laboratorio que tiene más de 110 años de historia
de producción de vacunas. Y como decía, está, digamos, diseñado para abastecer el mercado interno ruso, y solo en los últimos años es que está comenzando a incursionar en el mercado mundial. La vacuna se está comercializando y utilizando en un número importante de países, como vemos en la parte izquierda de la figura, entre ellos Venezuela, Argentina, Bolivia, México y algunos países de Centroamérica en nuestra región. Aparte de los datos del estudio fase 3 que aparecieron en febrero de este mismo año, donde se reportaba una eficacia del 91.6%, no tenemos realmente muchos otros datos sobre la efectividad real de la vacuna en cuando se ha utilizado a gran escala en los diversos países. Y las cifras han oscilado entre una corrección que hicieron los mismos investigadores rusos después de reevaluar los datos de ese país, diciendo que la eficacia realmente fue 97.6% en base a las últimas cifras, a cifras de 86% en algunos otros contextos. De manera que hay un rango importante de variación en las estimaciones de la efectividad. Hay experiencia publicada de cuál ha sido el impacto real de esta vacuna en el contexto de algunos países, y uno de ellos es un pequeño país, que es San Marino. San Marino es un país, digamos, europeo, con una población bastante, digamos, discreta, que apostó por el uso de esta vacuna como la vacuna, digamos, bandera para vacunar a su población. Y como vemos en la gráfica, cuando se alcanzó más del 30% de cobertura de la significativo en la incidencia de la enfermedad en ese país. Y cuando se avanzó en la cobertura vacunal, llegando a niveles por arriba del 70 y hasta 80%, vemos como hubo una caída muy marcada en la incidencia de la enfermedad, hasta el punto que durante las últimas semanas no se han reportado casos de infección en las tasas de incidencia, como vemos en la figura, están muy por debajo de otros países de la región que también han vacunado en la Unión Europea y como región, y de Italia como país específicamente, que han utilizado vacunas distintas. De manera que por lo menos esta experiencia sugiere que el impacto y la eficacia real de la vacuna ha sido muy importante a nivel de ciertos países. Lo vemos con más detalle en la figura inferior, donde se ve cómo cayó bruscamente después de alcanzarse cierto nivel de cobertura la incidencia, y además cómo las muertes también fueron más tardíamente descendiendo hasta alcanzar ya niveles de cero. En nuestra región, la mayor experiencia y los mayores datos se han generado realmente en Argentina, porque Argentina hizo un estudio, hizo una primera etapa de vacunación concentrada en los trabajadores de salud, pero en una forma bastante organizada. Hicieron un seguimiento muy cercano de el programa de vacunación, de cuál fue la respuesta, incluso serológica, de muchos de estos individuos en una fase 3 que se hizo inicialmente y después un estudio más extendido, y cómo fue digamos, la respuesta después de una dosis o después de 2 dosis de la vacuna desde el punto de vista serológico. Hoy en día ya están por encima de los 5.500.000 dosis aplicadas. La tasa de efectos adversos reportadas en un estudio oficial de la Comisión de Vigilancia de Seguridad de Vacunas del Ministerio de Salud argentino fue de 714 eventos adversos por cada 100.000 dosis. La inmensa mayoría de ellos son efectos adversos leves, moderados, nada, digamos, particularmente importante, y 0.02% de esos 744 reportes de efectos adversos correspondieron a anafilaxia en personas con antecedentes de alergia grave que no fueron
referidos en el acto de la vacunación. Y esto es un poco lo que uno ha observado también con otras vacunas, como la vacuna RNA, donde pacientes con una historia de alergia importante han hecho problemas de anafilaxis con más frecuencia que los individuos que no tienen esa historia de alergia. Y hay dos casos que llaman mucho la atención, que ellos todavía consideran que tienen una relación indeterminada con la vacunación, que es un caso de púrpura trombocitopénica inmune postvacunal, que pudiera ser correspondiente a este síndrome, pero que no está todavía perfectamente claro, y dos casos de púrpura trombocitopénica trombótica asociada a la vacuna, y dos casos del síndrome de Guillain-Barré que pudieran tener relación, pero que no está clara todavía su conexión con la exposición de la vacuna. La respuesta humoral contra la proteína, que es la que induce la vacuna, como todos sabemos, fue de 100% en más de 1.200 trabajadores de salud después de la primera dosis, y 21 días después de la segunda, 21 días después de la segunda dosis. Y 94% de ellos presentaron anticuerpos específicos con apenas una dosis de la vacuna. 96% de los menores de 60 años tuvieron anticuerpos reactivos después de una dosis de la vacuna, y casi 90% de los individuos mayores de 60 años también tuvieron una respuesta anticuerpo detectable después de la primera dosis de la vacuna. Y en la figura de la izquierda vemos cómo los títulos de anticuerpos en las personas que eran naïf, o sea, que nunca habían sido expuestos al virus, que no habían tenido infección previa, fueron siempre un poco inferiores a aquellos que habían sido ya expuestos a la infección. Y esto refuerza un poco la sugerencia que se ha tomado en algunos países de que los individuos con una infección previa por COVID pudieran probablemente estar inmunizados o bien inmunizados con apenas una sola dosis de la vacuna. Esta vacuna ha sido sujeta de muchas controversias. Ha sido objeto de críticas importantes, incluso hasta los estudios de fase 3 que se publicaron. Hay una carta reciente al editor en la revista Lancet, donde algunos investigadores internacionales hacen algunas observaciones sobre la discrepancia de algunos de los datos publicados en ese estudio de fase 3, los cuales fueron respondidos en alguna medida o en gran medida por los investigadores que hicieron la publicación, pero, digamos, existe, como decía, todavía controversias con algunos de los datos suministrados por los investigadores y los fabricantes de la vacuna Sputnik. Pero lo más preocupante realmente en los últimos tiempos fue el rechazo del registro de la vacuna en un país como Brasil, que estaba un poco con la idea de incorporar la vacuna dentro del plan de vacunación nacional de ellos, porque la agencia reguladora del país consideró que había un riesgo implícito en la vacunación por la presencia de partículas virales replicantes del adenovirus 25, que es el adenovirus que es utilizado en la segunda dosis de la vacuna. Y esto creó todo un gran revuelo, incluso pronunciamientos de algunos investigadores llamando la atención del riesgo y de lo que esto podría implicar. Pero posteriormente ha habido también algunas aclaratorias. O sea, realmente la agencia regulatoria brasilera nunca hizo una evaluación de la presencia de partículas virales viables o no, o replicantes, en este caso, o no en la vacuna. Lo que ellos hicieron fue revisar la información que suministró, digamos, el laboratorio que está registrando la vacuna. Y ellos tomaron como la evidencia de que había virus replicantes presentes, el hecho de que en los papeles de registro se especificaba que por debajo de 100 partículas virales no era posible asegurar que no hubiera virus. O sea, que el nivel de sensibilidad que se utilizó para determinar la presencia o no de virus replicante fue de 100 partículas virales. Lo que no necesariamente quiere decir que haya virus replicantes, simplemente que la técnica utilizada no permite medir niveles por debajo de las 100 partículas
virales. De verdad que esa controversia sigue todavía presente. Los virus utilizados en esta vacuna han sido manipulados genéticamente para que no sean capaces de replicarse, aunque infecten a la célula, aunque en algunos casos, algunas vacunas con adenovirus experimentales que se han utilizado en el pasado, el virus ha logrado revertirse utilizando un gen de la célula que le permite replicarse a pesar de que hubiera sido inactivado este gen en la vacuna utilizada. Ay, mi cariño, nos queda... Finalmente, tenemos la experiencia con la vacuna de Sinopharm, que es la otra vacuna utilizada en Venezuela. Hasta hace muy pocos días, lo único que teníamos eran los resultados de un estudio de fase 2 que la OMS incluso había avalado y que mostraba una eficacia cercana al 80%, 79.8%. El país que más utilizó la vacuna en su programa de vacunación contra COVID masivo fueron los Emiratos Árabes Unidos. Y ellos administraron hasta recientemente más de 7,5 millones de dosis de la vacuna, de esta vacuna contra el coronavirus. Y reportaron una efectividad de 86% en prevención de enfermedad y de 100% de efectividad contra enfermedad grave y muerte. De manera que pareciera que el impacto de esta vacuna, que en teoría, como decía antes, es una vacuna menos eficaz, porque la eficacia reportada estaba alrededor de un 70 y tantos %, fue excelente, porque previno 100% de enfermedad grave y 100% de muertes en este país. Una experiencia similar se vivió en un país más pequeño, en las islas Seychelles, en las cercanías de África, y ellos también reportan una efectividad similar y una prevención del 100% de enfermedad grave y muerte. Sin embargo, ellos han tenido hasta ahora la misma experiencia de Chile, donde la vacunación no ha necesariamente bajado la incidencia de casos y sigue habiendo un aumento importante de casos a pesar de que la tasa de vacunación está ya cercana al 70%. En Argentina se han aplicado alrededor de unas 1.300.000 dosis de esta vacuna. La tasa de efectos adversos ha sido bastante menor que la otra, 31.6 por cada 100.000 dosis aplicadas, y prácticamente la casi totalidad de ellos sin efectos secundarios importantes, excepto 2 casos de anafilaxis reportados también. Y apenas hace 3 días salió publicado un estudio muy completo en la revista el Journal of the American Medical Association, JAMA, donde se muestra que la vacuna fue capaz ellos hicieron un estudio fase 3 muy amplio, con alrededor de 30 y tantos mil, casi 40.000 participantes en varios países de la región, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, y encontraron que la eficacia de 2 preparaciones de la vacuna que se utilizaron, ya es distinta del adyuvante, que es aluminio, una concentración un poco menor en una y un poquito mayor en la otra, mostró una efectividad muy buena, muy cercana también casi al 80% de eficacia, y con poca diferencia entre las 2 preparaciones. De manera que pareciera que ambas vacunas, independientemente de los resultados iniciales publicados muy buenos en una y no tan buenos en la otra de eficacia, en el mundo real han tenido un impacto muy importante en la prevención de enfermedad y de muerte. Muchas gracias. Gracias, Jaime, chéverísimo. Bueno, fíjense, vamos a tener que agilizar esto, vamos a darle mucho dinamismo en términos de respuesta, porque nos tardamos un poquito más de lo que habíamos planificado inicialmente para la parte de la actualización, que estuvo excelente, sin duda. Entonces, bueno, fíjense, por supuesto, Alfonso y Santiago tienen en este momento el 40% de las preguntas que están aquí en relación a, entonces, ¿para qué vacunarnos? Sí, tienen un altísimo porcentaje de vacunación en el Reino Unido y en Chile, y están subiendo los casos de infección, 1.
y dentro de las elucubraciones que pone la gente aquí, tiene que ver con la calidad de la vacuna, porque es la vacuna china. En el caso de Chile, tiene que ver con ruptura de las barreras iniciales de protección que se relajaron, etcétera. Corto, conciso, rápido. Corto, conciso, rápido. Enfermarse y no morirse es bastante menos grave que no enfermarse. Por lo tanto, con el solo hecho de prevenir la posibilidad de estar hospitalizado en una UCI, vale la pena vacunarse. Yo creo que ahí no hay ninguna discusión. Lo que sí parece es que para tener el impacto que se vio en otros países con otras vacunas que ya desde la primera dosis disminuían la transmisión, hay que alcanzar un dintel mucho más alto de personas vacunadas. Y yo creo que ese es el punto básico. Hasta no tener un 75-80% de la población vacunada, relajar las medidas, cosa que aquí ha pasado desde enero en adelante, incluso antes de que se empezara a vacunar, explica ese aumento tan marcado de los casos. Y una vez que el virus comienza a circular, hasta que yo no alcance ese número que les dije, no vamos a poner. Tengan en cuenta que la estrategia de Israel, el caso de Estados Unidos es distinto, incluyó confinamiento hasta no vacunar a la gente. Eso no pasó aquí, pues, o sea, ellos cerraron al país, hicieron la campaña de vacunación teniendo a la gente confinada. Y eso es un punto importante en cómo lograron esa disminución tan significativa. Santiago. Bueno, yo creo que sí, las vacunas no resuelven el 100% del problema. Primero, que ninguna vacuna es 100% efectiva. Y hay que, mientras alcanzamos ese 60-70%, seguir haciendo exactamente lo que sabíamos de hace un año, ¿no? Y mucha gente ve a los médicos como que nosotros estamos apostando o estamos seguros que todas las vacunas son efectivas. Nosotros somos los mismos espectadores, pero hasta ahorita toda esta data que le presentamos dice que son efectivas y han superado nuestra expectativa. Y en algunos datos en Israel y en el Reino Unido son espectaculares los resultados, con una disminución de los pacientes yendo a los hospitales en la mortalidad por encima del 80%. Y eso es muy importante. Y también la disminución de la transmisibilidad por encima del 50% hace que este virus, poco a poco, a medida que tú tengas más población vacunada y más población con inmunidad natural, poco a poco va a ir cediendo. Y eso es por eso es que los países están viendo a corto o a mediano plazo, esos países que están alcanzando 70%, ya al fin de la pandemia para este otoño. Cuando damos fin de la pandemia, no es que no va a haber casos y no va a haber muerte, sino que van a reanudar toda su actividad comercial y su vida parecida a la prepandemia, que es lo que todo el mundo busca. Acuérdense que ya llevamos un año y estamos cansados en esta fatiga pandémica. A ver, Carles, te están preguntando aquí, con esa lámina que mostraste de incidencia de variantes y este cuento de que los vacunados se están infectando por las variantes, es decir, ¿la vacuna no protege contra variantes? No, lo que se están infectando son los que no se han vacunado. La gente tiene que poner, y eso es parte de la respuesta anterior, en la cual estoy de acuerdo con Alfonso y con Santiago. Gran parte de lo que usted está viendo, por una parte es verdad, la vacuna no es 100%, pero la mortalidad sí es notable con las vacunas. Pero gran parte de lo que usted está viendo, lo que está viendo en Inglaterra, no es que se están infectando los que están vacunados, es que se están infectando los que no están vacunados todavía. Y uno de los problemas con esta variante, sobre todo hindú, que es lo que está pasando o lo que se está empezando a visualizar en Inglaterra, es que tiene una transmisibilidad que en el último estudio la han señalado como muchísimo mayor que incluso la variante inglesa, que ya tenía una transmisibilidad. Entonces, cuando uno lo pone en perspectiva, pongamos el ejemplo de que la variante inglesa se transmite a 3 personas en promedio. Una persona que está infectada le va a transmitir a 3 personas. La variante hindú, como es más transmisible, puede emitir a 4 personas, una sola persona más de las otras 3 personas. Cuando usted pone el crecimiento exponencial de esto, la transmisibilidad, al cabo de 10 ciclos de transmisión entre 10 personas, usted va a tener unos 50.000 casos con la vacuna, con el variante inglesa, y va a tener 500.000 de casos con la vacuna hindú. Entonces, estas variantes son importantes. ¿Cómo prevenimos la infección con las variantes? Con la vacuna. Y mientras no nos vacunemos, y mientras no exista vacuna mundial, y ese es uno de los problemas que tenemos, entonces van a seguir surgiendo variantes con posibilidad de que algunas sean más severas que otras. Jaime, aquí me preguntan,
Estos son pacientes que se vacunaron con la China, sus 2 dosis, pero como no son tan eficientes, vale la pena entonces viajar a Estados Unidos y ponerse alguna plataforma más eficiente. Bueno, no sé si mi mensaje no fue claro o no llegó a todo el mundo. Yo lo que un poco quería enfatizar es que no podemos tomar decisiones basadas solamente en la supuesta eficiencia de las vacunas que han sido publicitadas, porque en la vida real el impacto de la vacunación es muy distinto, muy variable, y puede ser tan bueno como una vacuna que mostró una eficacia de 70%, como las vacunas que mostraron 90 o más por ciento de eficacia en la fase 3 de evaluación. O sea, primero no son comparables, como decía antes. Hay que quitarse de la cabeza ese chip de que esta 90% de eficacia y la otra es 70%. Eso no hay manera de compararlos. Es una referencia que uno tiene de la posible eficacia de una vacuna con respecto a otra, pero no es una cifra real, es una cifra relativa, como decía antes. Yo creo que no, la experiencia en algunos países, incluso Chile, o sea, todos los países, incluyendo con las vacunas de RNA, han tenido un periodo de tiempo para ver el impacto real de la vacuna en la disminución de la incidencia. No fue inmediato. En Israel no fue inmediato. Llevó casi 2 meses. Primero se observó en los grupos vulnerables vacunados inicialmente, igual que Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a vacunar en febrero, si no me equivoco, de este año. Y la disminución de la incidencia la estamos viendo meses después. O sea, no, en ninguna parte del mundo ha sido inmediato. Y tiene que ver mucho con la acumulación de población, digamos, protegida a lo largo del tiempo. De manera que yo diría que si usted tiene la posibilidad de vacunarse con cualquiera de las vacunas disponibles en su país, no tiene mucho sentido estar viajando para vacunarse en otro lado, porque gran parte de su riesgo va a depender no solo de su vacunación, sino de la vacunación del país como tal y de cómo se logra llegar a niveles de protección de la población en una forma relativamente rápida. Ok, hay muchas preguntas que simplemente, bueno, que si yo tengo Parkinson y tengo hipertensión y no sé qué me puedo vacunar, que si yo tengo diabetes y tengo anticoagulantes me puedo vacunar. La pregunta un poco es, ¿hay alguna contraindicación absoluta para las vacunas? Alergia a una de las dosis de vacuna fundamentalmente. Y es la única contraindicación absoluta, porque incluso en las vacunas que se han asociado a factores trombogénicos, y ahí está AstraZeneca, está Janssen, bueno, hay N cantidad de mujeres menores de 50 años que han recibido la vacuna y el efecto sigue siendo muy, muy menor. Por lo tanto, la contraindicación no es absoluta. Yo, aparte de la alergia, no sé si hay alguna otra contraindicación totalmente absoluta para esto. Yo no se me ocurre ¿Alguno ninguna. de ustedes? Sí, Nena, yo tengo un comentario. Fíjate que muchísimas preguntas vienen de grupos que no estuvieron incluidos en los estudios iniciales, por ejemplo, embarazadas, niños. Exacto, están preguntando por niños y por embarazadas. Y esto, realmente, como dijo Alfonso, la alergia al componente de la vacuna es lo principal. Yo creo que con el tiempo, y ya estamos viendo que están bajando la edad para vacunación, va a haber muy pocas contraindicaciones porque esta vacuna no tiene virus vivo. Así que no hay ese problema. Lo que pasa es que cuando ustedes no incluyen a las embarazadas, no incluyen a los pacientes con cáncer severo, no pueden llegar a una conclusión. En los países de primer mundo se cuidan mucho de mandar vacunas para esto, pero la matriz de opinión es que en un futuro próximo va a haber muy pocas personas que se les diga que no se pueden colocar las vacunas. Sí. La otra pregunta que tenemos aquí es, ¿por qué los médicos insisten en no hacer estudios serológicos después de la vacuna si se supone que uno adquiere defensa y tiene que saber si la adquirió? O sea, ¿por qué estamos negados a que se hagan anticuerpos de evaluación post-vacunal? Bueno, porque no nos sirve realmente, no nos indica mayor cosa. Dos cosas para empezar. Uno es la mayoría o muchísimas de las pruebas serológicas, por lo menos esto es una experiencia aquí en los Estados Unidos, muchísimas de las pruebas serológicas
que están disponibles tanto en laboratorios comerciales no determinan anticuerpos contra la espiga, que es lo que generalmente la vacuna produce, sino anticuerpos contra otras partes de la estructura del virus que también se desarrollan como parte de una infección. Entonces no sirven para determinar, y mucha gente se vacuna y se asusta porque se hace estas pruebas sin preguntar y encuentra que no tiene, está negativa, y simplemente lo que quiere decir que usted no se ha infectado con el virus, pero no te dice nada con respecto a la vacuna. Eso o sea, es fundamental. El segundo punto es que la mayoría de las pruebas de vacuna también lo que hacen es decirte sí o no, y eso tampoco me ayuda para nada. Los estudios consistentemente han demostrado que después de la vacuna prácticamente todos los pacientes vacunados, a menos que sean pacientes inmunosuprimidos, estamos hablando de algún porcentaje de pacientes de trasplante, y eso, generan anticuerpos. Más o menos variables, pero generan anticuerpos lo suficiente para uno pensar que pudieran ser efectivos. En el caso de pacientes que han tenido la enfermedad, en muchos casos la vacunación aumenta los niveles de anticuerpos muchísimo más alto. Entonces, no hay ninguna necesidad, eso no nos dice nada, no nos responde nada y no nos ayuda para nada en las decisiones. Sí, yo quiero hacer un comentario muy corto de esto, muy corto. Bueno, primero la inmunidad es muy compleja. Recuerda que no solo hay la inmunidad humoral, sino la inmunidad celular. Y nosotros debemos llegar a la conclusión de que tanto la inmunidad natural como las vacunas hay desarrollo de inmunidad. Y una cosa muy importante es que uno pide un examen para tomar decisiones. Supongamos que da positivo, no necesariamente va a decir que ya tú estás inmune y que puedes empezar a comportarte como que estás inmune. Y si te da negativo, imagínate varios días sin dormir mucha gente porque dice que no está efectiva la vacuna. Inclusive en la inmunidad natural tampoco. Yo recomiendo que estén detrás de unos anticuerpos porque la inmunidad es muy compleja y los kits que tenemos actualmente, sobre todo en Venezuela, tal vez no tienen la sensibilidad y especificidad para tomar decisiones en base a la prueba de anticuerpos. Tengo la primera dosis de Sputnik hace un mes y no tengo garantía de la segunda dosis. Si pudiese irme a Estados Unidos a vacunarme, ¿qué me recomienda? ¿Me pongo entonces una segunda dosis única, una dosis única de Pfizer? ¿Qué me recomienda? Combinación de plataformas. Bueno, me imagino que está hablando un paciente de Venezuela, ¿no? Que se colocó la primera dosis de Sputnik. Bueno, en teoría no se colocaría ninguna dosis que no tenga garantizada la segunda dosis. Esa es una premisa del programa de vacunación. O sea, no todas las personas que su primera dosis, en teoría, tienen garantizada la segunda dosis. Si eso no fuera así, bueno, no hay estudios todavía con datos por lo menos disponibles que permitan decir con certeza que uno puede intercambiar vacunas aún de plataformas similares. Hay estudios en curso. Pareciera lógico, pareciera que es una de las cosas que probablemente va a terminar haciéndose en la práctica, pero no tenemos todavía esa información. Y digamos, lo más parecido a la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que es el adenovirus 5, es el mismo virus utilizado en algunas otras vacunas que pudieran ser como alternativas, pero en realidad uno debería esperar un poco los resultados de los estudios en curso que están siendo evaluados en diversos países, intercambiando vacunas como la de AstraZeneca con la misma vacuna Sputnik, la misma Johnson y Johnson con algunas de estas otras vacunas que tienen plataformas parecidas. Si no son idénticas, por lo menos son muy similares de adenovirus en su estructura. Ajá, Realmente, un comentario en eso. La gente es muy curiosa. Critican enormemente que si la vacuna no es segura porque apareció una persona que no sé qué. Y después quieren hacer todo lo que no tiene evidencia. O sea, cuando uno dice, bueno, hay estudios que dicen que las dos dosis de la vacuna funcionan, ah, no, pero yo ahora me quiero poner una de una y una de otra. Entonces, yo no, la verdad es que el sentido común está un poco desproporcionado. Yo entiendo la pregunta en el sentido de, bueno, si no puedo completar el esquema de vacunación, ¿qué hago? ¿Hago un nuevo esquema o no? Primero, si van a hacer una segunda dosis de algo, lo lógico parecería hacer un esquema completo con la vacuna que puedan conseguir. Si es una de una dosis, será de una dosis, o una de dos, será de dos. Pero no inventemos. En España están haciendo intercambiabilidad de vacunas fundamentalmente porque suspendieron la vacunación de AstraZeneca en las mujeres, pero ya habrá que esperar los resultados. Lamentablemente, las respuestas para eso no están todavía. Ok.
Un comentario, nena. Un problema en Venezuela que probablemente es único para nosotros con respecto a otros países es la cantidad de personas que ya se completaron un esquema de vacunación acá en Venezuela y que por esa presión o esos temores o esas dudas que tienen en cuanto a la efectividad de alguna de las vacunas están revacunándose en otros sitios. Entonces, creo que es una situación que pudiera prestarse a la ocurrencia entonces de efectos secundarios más importantes, de problemas que a lo mejor no están muy bien estudiados y probablemente es uno de los pocos países del mundo donde hay gente que está dispuesta a revacunarse en este momento con vacunas distintas a las que recibieron en esquema completo inicialmente. A propósito de eso, aquí hay una pregunta que habla de si nosotros tenemos vacunas o sufrimos COVID y ya tenemos anticuerpos, ponerse otras dosis o vacunarse después de un COVID, ¿por qué no podría desencadenar una reacción hiperinmune? Entre paréntesis, ADE. Bueno, mira, yo lo que te diría es, tenemos suficiente número de personas vacunadas que han tenido la enfermedad y eso no se ha observado. Punto, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, yo creo que eso no tiene. Un aspecto relacionado pero nuevamente aquí bueno, aquellos que tuvieron la enfermedad necesitan, por ejemplo, 2 dosis de vacuna de Pfizer, 2 dosis de vacuna Moderna, o simplemente una dosis sería suficiente. Eso se está estudiando. Hay ciertos estudios que son bien sugestivos de que a lo mejor no, pero hasta ahora, hasta que esté bien estudiado y tengamos claro la situación, la recomendación es por lo menos en los Estados Unidos, donde hay suficiente vacuna, hay países que por la escasez de vacuna han estado tomando esta decisión. Eso es otra situación, pero si tienes la vacuna, es la situación de los Estados Unidos, tenemos la vacuna, nosotros seguimos recomendando las 2 dosis de vacuna por ahora. Entonces puede ser como estrategia, pero y es como estrategia porque no hay muchos estudios. A lo mejor en el futuro vamos a decir que sí, nada más una sola dosis, pero eso como va. Pero el resto no hemos visto ese... En el que tuvo COVID. Porque aquí también hay otra pregunta de, yo me puse una primera dosis en Europa y empezaron a aparecer las cosas de trombos y no sé qué, y yo no me voy a poner la segunda dosis. Entonces yo puedo estar ya protegida. Entonces, claro, ahí podemos hablar de capacidad de infección, de que si el virus se escapa, de que si, bueno, X, pero coméntenle a la señora. Es un ejercicio teórico donde hay cierta data que a lo mejor va a apoyar eso, pero no tenemos una conclusión exacta y por eso entonces no es usualmente recomendable. Es una decisión personal, si no lo quieres hacer, bueno, ya, que no te puedo decir más. Un tema... Pero también es importante, nena, que hay vacunas que no se han asociado hasta ahora con este riesgo. O sea, por ejemplo, la vacuna esta de Sinopharm y la de Sinovac, que yo sepa, hasta ahora no han tenido reportes que asocien a un riesgo mayor de tromboembolismo, de manera que esa pudiera ser una alternativa también para la persona. La alternativa, pero la recomendación, yo creo que hasta que no haya evidencia, alguien que tuvo un efecto adverso a una primera dosis de vacuna, mi recomendación es, si va a usar otra vacuna, haga el esquema completo con la otra vacuna cuando corresponda. O sea, no haga un esquema incompleto de la segunda vacuna. No sé si están de acuerdo con eso. O sea, si va a usar Sinopharm, se va a poner las 2 dosis de Sinopharm, no es que se va a poner una sola. Perfecto. Pero fíjense, el planteamiento aquí en España, y se lo digo porque es así, el planteamiento es, usted se vacunó con AstraZeneca, su segunda dosis es con Pfizer. Y si usted quiere ponerse la segunda dosis de AstraZeneca, tiene que firmar un consentimiento informado para vacunarse con esta segunda dosis de AstraZeneca. Y cuando los médicos, que en su justo raciocinio como colegio argumentaron, nosotros queremos ponernos la segunda dosis de AstraZeneca, le dijeron, no, es que ya no es una escogencia, es una orden. El colegio médico dice que se tiene que poner la de Pfizer. Realmente hay una circunstancia de que no tienen suficientes vacunas de AstraZeneca. Y la circunstancia ahora es que el pueblo, o sea, la población normal española, viendo que sus médicos quieren vacunarse con la misma plataforma, dicen, yo tampoco me voy a cambiar para Pfizer. Entonces, aquí hay un rollo, porque no es una indicación de estudio, es una circunstancia de supply, de cuánto tengo de esto, porque no compré más de AstraZeneca, sino que me puse a comprar Pfizer, y bueno, hay una circunstancia un poco compleja, pero donde se están combinando plataformas, obligatoriamente. Correcto, pero nuevamente eso obedece a una situación muy particular donde desafortunadamente hay ciertas decisiones donde, bueno, son las decisiones de gobierno y son los que están manejando la vacuna, pero no es, o sea, la recomendación como tal formal sería lo que está diciendo
lo que hicieron los médicos bueno, mira, tengo AstraZeneca, sí, yo estoy perfecto confirmar mi consentimiento informado de que yo conozco los riesgos, pero prefiero la AstraZeneca. Esto no debería ser lo lógico. Ahora, porque el gobierno español decidió hacer otra cosa, eso está difícil de explicar. Un comentario con Ajá. Venezuela, un comentario Ajá. con Venezuela es, señor, una cosa es recibir una vacuna en un centro de vacunación y otra cosa es que uno le pague a alguien que llega a un apartamento y vacuna a 50 personas con la vacuna china o con la vacuna Sputnik. Yo no sé si esa persona recibió vacuna y si quien me preguntó que recibió una dosis de Sputnik en esa condición se podía vacunar afuera, yo le digo vaya y vacúnese afuera porque no hay ninguna garantía de que lo que ustedes estén recibiendo sea vacuna. Entonces, tengan todas las precauciones. Ahorita en Venezuela, la mitad de los que se vacunan en unas formas que, cuando menos, son más que cuestionables. Entonces, si esa es la situación, yo a esa persona, si tiene la posibilidad, yo le recomiendo que se vacune afuera. Ajá, pero que se vacune o con una sola dosis de ¿cómo es? De Johnson y De Johnson, Janssen. o que se pongan las dos dosis que corresponden a cualquier plataforma. Exacto, un esquema completo de la que decida. Por cierto, ahora en Chile llegaron hoy algo así como 360.000 dosis de CanSino, que es una vacuna china de una sola dosis. Ah, ok, ok. O sea, pueden ir a Chile a vacunarse. ¿Qué, Carlos? Pueden, ¿no? Si Pueden ir a Chile a vacunarse. los A venezolanos no pueden Chile. entrar aquí, pobrecito, es muy No, complicado. No, yo te voy a decir, yo he visto pacientes aquí, una sola advertencia para los pacientes que están viajando, he visto pacientes que han viajado a Estados Unidos. El problema de Venezuela con Estados Unidos es que el viaje es complicado y entonces he visto más de un caso donde vinieron a vacunarse y se infectaron en el camino y les trastornó todo el esquema de vacunación. Entonces, si lo van a hacer, tengan mucho cuidado porque la posibilidad Aprovecha, de que Carles. salieron infectados o que se infectaron en el transcurso del viaje son importantes. Carles, esta es una pregunta. Si yo tengo COVID, o sea, me toca mi vacunación, no, o sea, me quiero vacunar, tengo una oportunidad única en Venezuela, un contacto, una cosa, pero tuve a mi mamá, a mi abuela con COVID y yo puedo estar positiva o incubándolo, pero me citaron. ¿Ocurre algo grave si me lo pongo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, mi recomendación, o sea, aquí la situación es lo siguiente, o sea, tú me dices que yo tuve, este, mi mamá se infectó hace 3 días y yo no tengo síntomas, pero me llamaron para ponerme la vacuna al tercer día de que mi mamá se infectó, yo estuve en contacto con ella. Bueno, sí, tú estuviera incubando. El problema no es que la esté incubando, o el problema es que incluso la pudiera estar transmitiendo ya y que vaya a tener una reacción adversa por la vacuna. O sea, estos pacientes que te estoy diciendo no es que han tenido una reacción adversa por la vacuna, simplemente han llegado con la infección porque la vacuna todavía no ha tenido chance de protegerlo. El problema es que ahí usted no se debe vacunar hasta que usted es seguro que usted no tiene la vacuna, porque usted va a infectar a toda esa gente que está en el centro de vacunación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí la O en el recomendación avión que es va a diferente. viajar. Es lo mismo que el paciente que se infectó. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es la recomendación de nosotros: el paciente se infectó, sufrió su enfermedad, pasó su enfermedad, tiene que esperar 3 meses, 2 meses, 5 meses. No, nosotros le recomendamos una vez que pase la enfermedad y que no haya, consideremos que ya pasó el periodo de transmisibilidad, entonces nosotros podemos poner la vacuna. Entonces todo tiene que ver con la transmisibilidad. Entonces en ese ejemplo es la transmisibilidad. El problema no es que usted vaya a tener una reacción muy adversa a la vacuna. Lo que también va a pasar es que usted se puede enfermar y va a trastornar todo su proceso de vacuna porque no va a estar listo para la siguiente dosis de vacuna, que es 3 semanas después o 4 semanas después de vender REME, porque a lo mejor sigue con enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo diría sobre esa situación hipotética. Ok. ¿Qué opinan de reuniones abiertas sin protección de gente ya vacunados y riesgos de transmisión asintomática a otros no vacunados? Por ejemplo, casos de Estados Unidos o casos de Chile o Reino Unido. Voy a empezar por Chile, porque la vacuna de Chile, bueno, ya ustedes vieron, pues el riesgo es claro, o sea, el riesgo de transmisión entre vacunados a no vacunados, al menos en la plataforma china Sinovac, que es muy similar a Sinopharm, es un riesgo real. O sea, la protección de infección es 50%, no así de enfermedad severa. Por lo tanto, hasta que no estén vacunados todos, y fue la recomendación inicial del CDC de Atlanta con los vacunados en Estados Unidos, que cuando había reunión entre vacunados podían estar sin protección, pero ahora que se ha demostrado, al menos que Pfizer
también disminuye el contagio, han abierto un poco las recomendaciones. Ahora, dicho eso, el equipo de los Yankees de Nueva York, todos vacunados con vacuna de Janssen, hubo 10 peloteros que se infectaron a pesar de estar todos vacunados, y eso es el 20% de un equipo, de un roster normal, que son 40 personas entre jugadores y técnicos. Por lo tanto, yo creo que la vacuna, tenemos que no pensar solo en nosotros. O sea, yo me vacuno para protegerme a mí, pero tengo que proteger a los demás. Y lamentablemente, cuando vemos la vacunación como un punto egoísta de solo protegerme yo, las campañas de vacunación van a fallar y vamos a seguir transmitiendo esto no lo vamos a controlar. El concepto es: yo me voy a vacunar para proteger a los demás, y así vamos a hacer las cosas mucho mejor. El viaje de vacunación es un viaje de riesgo, porque lamentablemente, claro, cuando viajamos y vamos a Estados Unidos a vacunarnos, todos hacemos vida social significativa. Y yo tengo en este momento familiares en Panamá enfermos, familiares en todos lados que fueron a su viaje de vacunas. Bueno, se contagiaron, se pusieron la primera dosis y a los 3 días estaban enfermos. Entonces, Claro. cuídense, si el viaje de vacuna es el viaje de vacuna, es un viaje para vacunarse, y hasta que no estén completamente vacunados, síganse cuidando como estaban cuidándose antes. Claro. Antonio Ríos, si, sin que quede claro qué riesgo real puede haber en la aplicación de Sputnik con adenovirus replicante, es que es la circunstancia a la que se refirió Jaime en su presentación, y la queja de Brasil sobre la posibilidad de virus replicantes, ¿se podrían recomendar estas vacunas a pacientes inmunosuprimidas o embarazadas? Bueno, es una pregunta difícil de responder. O sea, realmente, en teoría, ninguna de estas vacunas tiene un riesgo especial en los pacientes incluso inmunosuprimidos, porque no estamos administrando una partícula viral como tal. Con la excepción quizás de esta condición que está planteando Antonio, donde si hay duda de que haya algún porcentaje, aunque sea mínimo, de adenovirus replicantes presentes en la vacuna, hasta que no se demuestre, por lo menos, que eso no es así, debería uno tener quizás la precaución de utilizar una alternativa de vacuna. Pero en general, digamos, uno está administrando un producto de un virus no replicante, y en las otras vacunas ni siquiera estamos administrando plataformas virales, sino RNA directamente a la persona. Ok, ¿hay alguno de ustedes que quiera agregar algo? No, silencio súper. Ok, bueno, este vacunado con Sputnik que le vieron infiltrado se infectó. Doctor Jaime, ¿cómo están? Usted habla de que las vacunas en Venezuela tienen la garantía de la segunda dosis. ¿Cómo saber que se está llevando algún control a las personas que nos vacunamos? Tenemos o sea, que si realmente van a recibir su segunda dosis. El doctor Torres no es funcionario del Estado venezolano. O sea, yo no le puedo garantizar a nadie que tiene. Lo que estoy diciendo es que los programas de vacunación en todos los países, y hasta ahora ha sido la situación que se ha presentado en Venezuela, prevén que todas las personas que reciben la primera dosis tienen disponible su segunda dosis, digamos, dentro del plan. Si eso lo va a cumplir en la práctica a la larga, hasta ahora se ha cumplido. Si a la larga lo va a cumplir en 100% de los casos, el Estado, eso lo tendrá que responder la autoridad de salud. Yo no podría darle esa respuesta. Ok, Santiago, quizás un poco por España también. ¿Qué pasa si la segunda dosis se tarda en ser administrada, y en vez de ser administrada como corresponde en los estudios, la ponen 3 meses después o más? Bueno, nosotros tenemos estudios que se han hecho con una diferencia de 21 días para Pfizer y para Sputnik, 28 días para Moderna, etcétera. Y todo lo que uno oiga, tanto en separar las dosis, y muchas de esas cosas buscan simplemente vacunar a una cantidad mayor de la población. Ahorita, cuando estaba revisando este tema, en Inglaterra están pensando inclusive retrasar hasta 3 meses la segunda dosis para poder utilizar esa primera dosis en más población, o también dar una sola dosis.
o combinar esto que está empezando a hacer España, también lo están empezando a hacer otros países, combinando para ver si es más efectivo inclusive combinar dos dosis de diferentes plataformas. Pero esos son estudios que están saliendo y hasta que no tengamos una conclusión de lo que está pasando, simplemente lo que tenemos ver de lado. Vamos a concentrarnos en los estudios que están probados y ya vendrán las conclusiones en los próximos meses de qué alternativas son efectivas, pero no caer inmediatamente en esa práctica cuando sale el primer estudio de combinar vacunas o de distanciar meses la segunda dosis. Y aprovecha, Santiago, y comenta, porque hay muchas preguntas que hicieron, realmente no aquí, sino a través de la plataforma en Facebook sobre una supuesta circunstancia de aluminio o estructuras relacionadas con las vacunas que se combinan con el hidrógeno y producen una sustancia tipo imán, y entonces nos están envenenando y le cuento. Yo la verdad... Pero mira, si yo te tuviera que dar un premio a la imaginación del grupo antivacunas, yo creo que se le daría a esta teoría de microchip, que te inyectan con la vacuna el microchip. No hay ninguna de las vacunas contiene metales, microchip o ningún ingrediente magnético. Inclusive estuve viendo, tú necesitas inyectarte 1 gramo de hierro metálico para que una moneda se te quede pegada, ¿no? Inclusive revisando muchos de estos videos en TikTok y que fueron virales, salían las muchachas diciendo que era mentira, que lo que querían era hacer una broma en internet. O sea que no hay forma ni que te den la explicación más rebuscada de que la inyección contenga algo metálico, y realmente vamos a darle el premio a estas personas, porque los grupos antivacunas, nena, funcionan de 24/7 y mucho más que nosotros. Si nosotros estamos tratando de mandar un mensaje pro vacuna con este evento, los grupos antivacunas se forman, buscan al doctor Fauci para decir que el doctor Fauci está diciendo tal cosa, tergiversan y cambian el mensaje. Es increíble. Y eso es lo que hemos encontrado los pro vacunas en este momento. Ok, a ver, muchas preguntas tienen que ver con los efectos secundarios de la vacuna. Mialgia, que no se quitan, que ustedes dicen que son 3, 7 días, que esto me ha durado mucho más, y uno los relaciona con Sputnik, otros las relacionan con la China, y hay otras preguntas que tienen que ver con extrasístoles y con sensación de molestias precordiales. Y por último, si estas vacunas, algunas pueden tener un efecto trombótico y uno tiene varices y tiene hemorroides o toma medicación, es posible que es mejor tomar anticoagulantes o aspirina de manera preventiva antes de vacunar. Los efectos de las vacunas, efectos colaterales de las vacunas. Tú eres la apropiada para responder eso. La última pregunta la vas a responder tú, muy bien. Bueno, fíjense, desde el punto de vista de coagulación, olvídense de estar tomando ningún anticoagulante ni ningún aspirina para prevenir un evento trombótico que es inmunomediado. Es inmunomediado, fíjense. Si uno tuviera que decir la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo en la población general, es de 1 a 2 casos por cada 1000 pacientes. Súper frecuente. Y estamos hablando de que en la vacuna se produce un caso por cada 100.000 o un caso por cada 250.000, depende un poco de lo que hemos encontrado en relación a la población vacunada, por ejemplo, de Canadá o europea. Canadá dice 250, Europa dice 100.000. Ok, eso es muchísimo menos frecuente. Entonces, es inmunomediado, y en ese inmunomediado hay una susceptibilidad individual que está relacionada con una característica de la vacuna, que no vamos a entrar en el mecanismo de acción, que ahora parece ser que está un poquito más claro. Pero lo importante es que esto produce unos trombos por activación plaquetaria, sí, que producen descenso plaquetario y hemorragia. Entonces, no vale la pena ponerse en aspirina, porque el chance hemorrágico, que es una de las formas de mortalidad de este evento, es mayor tomando aspirina. Y estamos diciendo, se activan las plaquetas, se baja su número. Ustedes cuando le bajan la plaqueta, el que está tomando aspirina, inmediatamente se lo quitamos. Entonces, ¿cómo se lo van a tomar para ir a vacunarse con esa posibilidad? No tiene sentido, ¿de acuerdo? Y luego los trombos, en general, de este tipo, sí, son susceptibles a anticoagulantes, pero también allí el tipo de anticoagulante es diferente al que usamos habitualmente para COVID, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, conclusión, no se usa aspirina ni anticoagulantes para irse a vacunar con de que se va la prevención de un trombo inducido por las vacunas.
En relación a los efectos adversos adicionales al que les contó la nena, la verdad que todas las vacunas que se están usando han demostrado ser sumamente seguras. Yo solo quiero decirles, no sé las edades de los que están viendo, cuántos son médicos, cuántos no, pero si nuestras madres hubiesen manejado esta información, ninguno de nosotros hubiese sido más vacunado jamás. A nosotros nos ponían una triple viral que era celular y que daba convulsiones y daba fiebre y el niño pasaba 2 semanas con fiebre y nos las ponían 3 veces además. A los niños le ponen la BCG y les da BCGitis, algunos en un porcentaje más alto de lo que ocurre con las vacunas que estamos hablando. O sea, realmente esta sobreexposición a la información ha generado un temor irracional, que si los adolescentes van a quedar estériles, que yo no sé cuántas cosas le van preguntando a uno, y cuando uno se pone a dar cuenta no hay ningún basamento, sino esos grupos que tiene Santiago trabajando 24/7. ¿Alguien más? Sí, yo creo que lo que la gente tiene que entender, o sea, uno siempre habla lo que tiene que entender es los riesgos relativos que hay de una cosa con la otra. Entonces, la gente dice, bueno, que tuve fiebre y fueron 3 días. Bueno, si le da COVID va a tener más que fiebre de 3 días, va a tener un cuadro mucho más severo. Entonces, ahí es donde está el beneficio de la vacuna, que disminuye todos esos riesgos significativos de la enfermedad. Entonces, lo mismo, la gente dice, bueno, que algunos, como mencionaba Jaime, sí, hay gente que ha tenido reacciones anafilácticas. Bueno, sí, si yo le doy, lo que pasa es que usted no le pregunta a su médico, pero si yo le doy una amoxicilina, a lo mejor hace una reacción anafiláctica a la amoxicilina. Entonces, pero uno está preguntándole a su médico cuál es el porcentaje de producción y va a decidir que no me voy a poner la amoxicilina para tratar o cualquier otro antibiótico. O sea, todo medicamento que nosotros utilizamos eventualmente puede producirlo. Ahora, comparativamente, en este caso, como lo señala también Alfonso, el beneficio es mucho mayor. Sí, los niños tuvieron tenían todos esos efectos adversos con las vacunas que les ponemos, y de hecho los que tienen niños pequeños, mira, le ponen la vacuna, la triple viral, miren, las próximas 24 horas puede hacer fiebre y se las ponemos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la vacuna? Entonces, no se la voy a poner porque no quiero que me haga fiebre 24 horas después. Ok, perfecto, pero el beneficio de la vacuna es que los riesgos de adquirir la enfermedad y de las complicaciones de esa enfermedad, incluso con esa vacuna, es muchísimo mayor. Entonces, es toda una evaluación de los riesgos que a veces nosotros nos cuesta mucho evaluar. Claro, pero te están replicando aquí que sí, pero ustedes están poniendo vacunas o indicando vacunas que son muy nuevas y cuyos efectos colaterales a largo plazo no conocemos. Bueno, o sea, nuevamente, ahí la persona tiene la opción de esperar 20 años y a los 20 años ver si le da la vacuna, o puede a lo mejor adquirir COVID. O sea, la vacuna tiene ya prácticamente un poco menos de un año en administración masiva, o sea, en administración masiva, y los efectos realmente son mínimos, incluso comparados con muchas otras vacunas. Entonces, bueno, mira, sí, yo no le puedo decir, mire, va a pasar algo, usted le va a salir una oreja nueva dentro de 25, mira, no sabemos si le va a salir, es muy poco probable, no es biológicamente plausible, eso es lo único que yo le puedo decir. Pero, nuevamente, sí, no se la ponga, pero el riesgo es que usted adquiera COVID no dentro de 20 años, sino ahorita, dentro de una semana, y muera de COVID. Entonces, eso es algo así, o sea, es una respuesta teórica que es muy difícil de responder porque entonces es una cuestión de tiempo. Bueno, tiene que esperar 10 años. Si quiere esperar los 10 años, perfecto. El otro aspecto, nena, es que las vacunas, incluso las más novedosas, no se improvisaron en este momento. O sea, son vacunas que ya tenían un desarrollo previo, que había datos experimentales, que habían sido incluso utilizadas, algunas de ellas, en situaciones clínicas específicas. De manera que no fue que empezaron la idea no surgió con la pandemia ni se desarrollaron en 2 meses. Ya había suficiente bagaje de información a nivel preclínico que justificaba su utilización en este momento. No, yo creo que ese concepto de que son vacunas que estamos apenas conociendo ahorita no es tan cierto. Y otro punto es que lo mismo va para otros medicamentos. Usted tiene cáncer, le pone un quimioterapia nuevo. Bueno, mire, esa quimioterapia nueva no tiene 20 años de experimentación. Es una quimioterapia nueva que ha resultado ser efectiva. Usted quiere esperar, ver qué pasa con el cáncer, a ver qué pasa dentro de 20 años con eso que... Bueno, espere. Pero una cuestión de riesgo. La probabilidad de que se muera es mayor de que le pongan el tratamiento. Entonces,
Y lo mismo va para antibióticos nuevos, para antihipertensivos nuevos, para medicamentos diabéticos nuevos. O sea, ninguno sale al mercado con 20 años de experimentación clínica para salir al mercado. Ok, y la última pregunta dice que ¿por qué en Venezuela los adultos mayores de 60 años le ponen Sputnik y a los menores la China? ¿Hay alguna indicación particular con adultos mayores de 60 años? No, lo que pasa es que no hay datos suficientes con respecto a la vacuna de Sinopharm. Los estudios de hasta fase 3, que son los que disponemos, consideran población entre 19 años y 60 años. No hay data que permita a uno saber cuál es la respuesta, cuál es la seguridad, etcétera, en mayores de 60 años, y por eso es que no se está utilizando. Probablemente es igual de segura en ese grupo de edad, pero no hay datos que lo avalen, por lo menos hasta este momento. Bueno, perfecto. No Santiago quería decir algo hace rato, deja que hable Santiago, perdón. Es que no, estás en mute. No me oían, pero fíjate, ya llevamos 10 meses de observación. Nadie está, o sea, la vigilancia de vacunas no termina aquí. Esto sigue permanentemente en los próximos meses. Pero históricamente, los efectos raros de la vacuna han sucedido alrededor de 2 meses después del comienzo inicio. Ya llevamos 10 meses. Nadie tiene una bola de cristal y está diciendo que puede descartar un efecto raro en los meses subsiguientes. Pero ya tener 10 meses y tener este nivel de seguridad ya es importante, ¿no? Y además, el seguimiento extremadamente responsable de todos los organismos que están involucrados en ese seguimiento ha sido único. O sea, ha sido increíble la capacidad de respuesta del mundo científico en términos del tiempo, en términos de hacer de alguna manera equipos coherentes que se ayudan en la circunstancia de investigación para que tengamos el número de vacunas que tenemos. Pero luego se ha montado encima toda una estrategia de seguimiento extremadamente responsable, detectar rápido, decir las cosas para que el médico advierta rápidamente esto está ocurriendo como una complicación, y además nos dan pautas terapéuticas. Esto ha sido todo para mí de celebración, único realmente. Pero es que es un mundo totalmente interconectado, y por lo tanto la farmacovigilancia en este momento es universal, y eso hace que se identifique muy rápidamente lo que está ocurriendo, y eso es un beneficio increíble de la tecnología y del mundo en el que estamos viviendo. Antes estaban probando una vacuna en Francia y ellos tenían efectos adversos y nos íbamos a enterar 2 años después de lo que estaba pasando. Ahorita se va a cruzar el efecto adverso de un caso de Francia con un caso de Sudáfrica y un caso de Chile, y van a decir, oye, qué raro, 3 pacientes tuvieron lo mismo, y antes para que eso conversara era imposible. Claro. Bueno, no sé si quieren dar algún comentario final. Yo estoy encantadísima, respondimos prácticamente todas las preguntas. Recuerden que hubo muchas preguntas que tienen que ver con efectos adversos, ya un poquito los conversamos no así de manera detallada cada caso, sino de manera global. Si hay alguno que no quedó conforme, déjenos saber y se lo mandamos directamente a estos tipos para que les respondan, pero en principio creo que cubrimos todas un poco las preguntas y la inquietud del público general. Y ha sido maravilloso escucharlos y tener esta actualización de esta data tan importante. No sé, cada uno la palabra para un statement final. Lo mío es, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. No pierdas oportunidad. Lo mío, si yo pudiera poner una diapositiva última, pudiera una balanza, y todo en la vida es una balanza de riesgo-beneficio. Y no hay duda, y en el mundo científico no tiene ninguna duda, que la balanza de riesgo-beneficio de colocarse la vacuna o el riesgo de no colocárselo supera, o el riesgo de sufrir COVID supera con creces los riesgos que están descritos hasta el momento colocarse la vacuna. Pero tú pusiste una lámina maravillosa que decía vacunas para todos los venezolanos ya, y eso me parece tremendo final también. Yo creo que esta es la primera situación donde una gran epidemia mundial ocurre en el momento en que los medios sociales son predominantes, y eso ha influido mucho en el comportamiento de la población y en la percepción de los problemas. Gran parte de la información disponible en los medios sociales y en Internet en general no necesariamente es confiable, y hay que tener mucho cuidado entonces en el análisis y la interpretación de esa información. Si usted tiene dudas, pregúntele a los que saben, pregúntele a los que trabajan en eso,
a los que tienen experiencia en esas cosas, porque son los que le pueden dar una respuesta mucho más confiable en vez de tomar decisiones basadas en rumores e información que circula libremente sin ningún tipo de tamizaje o de filtro en estos medios sociales. Yo, lo primero, quiero decir que Jaime nos engañó con sus 5 láminas. Las de él eran 5, pero eran bastante más que las de nosotros, ¿no? Pero eso solo para que quede por ahí, Jaime, nos hiciste trampa. Era el récord. O sea, cada una de esas tenía como 5 diapositivas adentro, pero está bien, no importa, te la vamos a valer. No, pero no, en serio, en serio. La percepción de esta enfermedad en la población general sigue siendo alejada de la realidad que vivimos los que nos toca enfrentarla en los hospitales. Esto es una tragedia, esto es una enfermedad durísima, esto es una enfermedad que cuando las cosas van mal, realmente es una enfermedad catastrófica. Y créannos que lo que hemos vivido en los distintos hospitales ha sido una guerra de una magnitud y de unas proporciones impensables, o sea, impensables. Entonces, señores, es verdad que probablemente usted conozca a 100 personas que les dio COVID y ninguna estuvo mal, eso es verdad, pero a lo mejor, si usted no se vacuna y le da COVID, usted tiene la mala suerte de que es el que le va a ir mal. Y en países como Venezuela, donde además la capacidad de respuesta hospitalaria es muy mala, y eso es una realidad que ustedes conocen, el riesgo de morir cuando uno tiene COVID grave es mucho más alto que en otros sitios. Señores, no pueden perder la oportunidad de ponerse la vacuna que tengan. Cualquier vacuna protege eso, y eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos estar vivos y estar sanos. Gracias. André. Bueno, muchísimas gracias a todo este panel maravilloso, gracias a la supermoderadora también. Yo estoy feliz porque, bueno, hicieron un montón de preguntas súper distintas a lo que habíamos recibido en el evento pasado, entonces, bueno, lo hizo súper interesante y enriquecedor, ¿no? Con información súper nueva. Y por supuesto el panel respondió todo directico, al punto y con respuestas sencillas y claras para que todo el mundo entienda. Y bueno, les agradezco muchísimo su participación. Decirles que, bueno, vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales pedacitos de este evento y eventos pasados a modo de resumen. También puede dejarnos las preguntas adicionales que quieran por acá y las iremos contestando. Y bueno, y si tienen ideas para otros eventos, también pueden escribirnos por acá. Y bueno, decirles también que Comtalk, quien organiza este evento, es un WhatsApp médico que conecta a profesionales de la salud con pacientes, y una de las consultas que pueden conseguir es justamente la consulta sobre vacuna COVID. Entonces nos pueden escribir y pueden consultar con un médico específico sobre su caso. Y bueno, sin más nada que agregar, para dejarlos descansar y empezar su fin de semana, esto es todo. Muchísimas gracias y hasta luego. Les voy a mandar la grabación después, ¿ok? Gracias, Vale. amigos. Gracias. Máximo. Gracias por la invitación. Gracias.